Un barrio tranquilo, una mansión imponente y una familia que parecía el reflejo perfecto del sueño americano. Pero, ¿cuánto puede distar la apariencia de la realidad y qué ocurre cuando las tensiones internas fracturan hasta la imagen más impecable? David Crespi, un hombre respetado por su comunidad y admirado en los círculos profesionales, parecía tenerlo todo. Una carrera brillante, una familia cariñosa y una vida construida sobre pilares de éxito. Pero, ¿podrían la presión constante de las expectativas y los fantasmas internos a los que nunca se enfrenta convertirse en el detonante de un suceso inimaginable? Las respuestas a estas preguntas cambiarían la percepción de todos los que le conocían. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Vamos al caso. En Sacramento, David nació en el seno de una familia que daba prioridad a la educación y al prestigio profesional. Tras graduarse con honores en 1983, su futuro en el mundo financiero parecía asegurado. Una carrera meteórica le llevó a ocupar altos cargos, mientras criaba con devoción a sus dos hijos, Jessica y Josh, tras la trágica pérdida de su primera esposa. Fue entonces cuando Kimberly, una vieja conocida de su época universitaria, entró en su vida, transformándola por completo. Su amor floreció y juntos construyeron una familia que pronto se amplió con el nacimiento de 3 hijos más, entre ellos las gemelas Tessara y Samantha. En 2001, una oportunidad para un puesto de prestigio le trasladó a él y a su familia a Matthews, Carolina del Norte. Allí, la vida parecía perfecta. La casa de 3 plantas era un símbolo de su éxito, y las calles del barrio irradiaban serenidad. David, además de vicepresidente de un importante banco, era un pilar en su iglesia local. Pero tras esa fachada idílica, crecían en silencio las sombras de una persistente lucha interna. David había lidiado con problemas emocionales desde su juventud, una batalla que parecía haber controlado pero que, en realidad, nunca había desaparecido. En 2006, esa lucha estaba a punto de llegar a un punto crítico. Su vida, tan meticulosamente estructurada, empezaba a tambalearse. Lo que nadie en Matthews esperaba era que el bosque cercano, un lugar que simbolizaba la paz y la desconexión, se convirtiera en el escenario de un descubrimiento que sacudiría a toda la comunidad. ¿Qué encontraron los investigadores en aquellos árboles? La respuesta, tan escalofriante como inesperada, dejaría una huella indeleble en quienes la conocieran. Oír el chirrido de las ruedas al detenerse fue algo que Kimberly nunca olvidaría. Cuando David habló fríamente de estrellar su coche contra una multitud, una sombra de inquietud cruzó su rostro. Las palabras, aunque pronunciadas en un tono casi casual, dejaron un vacío helado en el aire del coche. Kimberly lo atribuyó al cansancio o a su característico humor sombrío, pero en el interior de David, esa línea entre lo racional y lo espantosamente impulsivo empezaba a difuminarse. En los días siguientes, David pasó más tiempo encerrado en su despacho. Las puertas cerradas y las cortinas echadas se convirtieron en su escudo contra un mundo que sentía cada vez más hostil. Kimberly, que siempre había sido su roca, empezó a notar un cambio más profundo. Aunque intentaba minimizar los signos, era evidente que su marido estaba perdiendo el control. Esa noche, mientras cenaban en familia, David se levantó bruscamente, dejando su plato sin tocar. Dijo que necesitaba un poco de aire fresco, pero en lugar de pasear por el jardín, condujo durante horas hasta un bosque cercano. Allí, en la oscuridad, dejó que sus pensamientos más oscuros se manifestaran sin freno. El bosque pronto se convirtió en un lugar recurrente en sus escapadas nocturnas. David lo describía como un espacio tranquilo, pero en realidad era un refugio para su atormentada mente. Allí, empezó a fantasear con actos violentos. Las imágenes que pasaban por su mente no eran solo fugaces, eran vívidas, detalladas, y le dejaban exhausto cuando volvía a casa.
Kimberly intentaba ignorar las marcas de suciedad de sus zapatos o el olor a bosque que impregnaba su ropa, pero algo en su interior le decía que no debía dejarle solo demasiado tiempo. Una tarde, mientras organizaba los papeles del escritorio de su marido, encontró un cuaderno con páginas llenas de garabatos inquietantes, figuras humanas tachadas con violencia, descripciones de escenarios que parecían sacados de una mente profundamente perturbada. El enfrentamiento que siguió fue explosivo. David lo negó todo, diciendo que era un ejercicio catártico recomendado por su terapeuta. Kimberly quería creerle, pero la duda empezó a arraigar en su mente. Poco después, un incidente sacudió aún más su frágil realidad. En una reunión familiar, mientras los niños jugaban en el patio, David se quedó inmóvil, mirándolos desde una ventana. Kimberly le llamó, pero él no respondió. Cuando por fin se volvió hacia ella, sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y algo mucho más inquietante. Una desconexión total con el momento. Aquel sería uno de los últimos días de aparente normalidad en la casa de los Crespi. Normalmente llena de risas infantiles y conversaciones tranquilas, la casa de los Crespi se sumió en un inquietante silencio. Aquel mediodía de enero, el sol iluminaba las ventanas de la cocina mientras David colocaba con cuidado un cuchillo sobre la encimera. Su pesada respiración se hacía eco de los oscuros pensamientos que le consumían. Samantha, aún sonriente por la emoción del juego, no se dio cuenta del cambio en la expresión de su padre. En un instante, la línea que separaba la realidad del abismo en la mente de David se desmoronó. Gritos ahogados resonaron brevemente antes de que todo volviera a quedar en silencio. David, con la mirada perdida, permaneció inmóvil, sosteniendo la pistola como si el tiempo se hubiera suspendido. Fue entonces cuando un leve sonido le devolvió al presente. Pequeños pasos que se acercaban cautelosamente. Tessara, saliendo de su escondite, se detuvo al ver a su padre de pie frente al cadáver de su hermana. Su mente infantil tardó unos segundos en procesar lo que tenía delante, pero cuando lo hizo, un grito desgarrador rasgó el aire. David levantó lentamente la vista hacia su hija menor. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y desesperación, como si buscara una respuesta en el rostro horrorizado de la niña. Tessara, paralizada por el miedo, empezó a retroceder lentamente, pero su pequeño cuerpo no pudo retenerla mucho tiempo. Tropezó con una silla y cayó, lo que despertó a David de su trance. «Ven aquí, cariño», murmuró, su voz apenas un susurro, mientras se acercaba lentamente. Los agudos gritos de Tessara se oían a través de las paredes, pero no había nadie allí para escucharla. La casa, antaño un refugio de amor y alegría, se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable. Cuando Kimberly regresó a las 12:50, encontró la puerta principal cerrada. Al entrar, la recibió un pesado silencio, algo que no encajaba con el bullicio habitual de sus hijas jugando. Al llamar a las niñas y no obtener respuesta, se dirigió a la cocina. Allí, el suelo estaba manchado de algo que primero pensó que era líquido derramado, hasta que su mirada se posó en las manos manchadas de sangre de David, que sostenía a Tessara en brazos. «No podía dejarla sola», dijo, con la voz vacía de emoción. Kimberly, paralizada por el terror, no podía apartar la mirada de sus hijas mientras la realidad empezaba a calar hondo. La escena que presenció cambiaría para siempre su vida y la de todos los que conocían a la familia Crespi. La sala de interrogatorios era fría y silenciosa, un contraste absoluto con la tormenta que David Crespi decía llevar en su mente. Sentado frente al detective, su postura era relajada, pero sus ojos vacíos contaban una historia diferente. Los primeros minutos transcurrieron en un tenso silencio, hasta que el hombre empezó a hablar. Las voces. No podía silenciarlas, murmuró, mientras describía con escalofriante detalle los momentos previos al acto que marcaría para siempre a la familia Crespi. David relató cómo las supuestas voces le habían asegurado que estaba salvando a sus gemelas de un futuro lleno de dolor, ruina y angustia. Lo sabían,
afirmó con voz casi monótona, justificando su acto. Según su confusa lógica, Samantha y Tessara podían sentir su sufrimiento y, al librarlas de ese destino, las estaba protegiendo. Para los agentes presentes, la frialdad con la que hablaba era tan inquietante como los detalles del crimen. Mientras tanto, fuera de la comisaría, los medios de comunicación no descansaban. Las cámaras rodeaban la entrada, y cada nuevo titular era más sensacionalista que el anterior. Banquero de éxito o monstruo escondido, rezaba una pancarta frente a la casa familiar, ahora acordonada. Los vecinos, que hasta entonces habían alabado la bondad de David y su dedicación a la familia, estaban conmocionados. Un vecino recordaba haber visto a David jugando en el patio con los gemelos semanas antes. «¿Parecía tan feliz?», dijo con lágrimas en los ojos. Kimberly, mientras tanto, estaba en un estado de incredulidad y devastación. En entrevistas posteriores, confesó que no podía conciliar la imagen del hombre al que amaba con la del autor de un acto tan brutal. «¿Cómo no lo vi venir?», se repetía una y otra vez, pero las señales habían estado ahí. Los periodos de aislamiento, los comentarios extraños, el peso invisible que parecía aplastarle en los últimos meses. El juicio, previsto para mediados de año, prometía ser uno de los casos más polémicos de la historia reciente de Carolina del Norte. La sala estaba abarrotada de rostros expectantes, cada uno en busca de respuestas que nunca llegarían del todo. Kimberly, con el rostro pálido pero firme, tomó asiento en primera fila, decidida a defender ante el jurado la compleja humanidad de su marido. Mientras tanto, David permanecía inmóvil en su asiento, con la mirada fija en un punto indefinido, aparentemente ajeno a la gravedad del momento. El testimonio comenzó con los psiquiatras que habían tratado a David durante años. Describieron cómo su mente había oscilado constantemente entre momentos de lucidez y episodios oscuros, marcados por una profunda desesperación. Uno de los especialistas explicó que la interrupción brusca de la medicación podría haber agravado su ya precario equilibrio mental. La combinación de una depresión psicótica y un trastorno bipolar tratado inadecuadamente es una bomba de relojería, afirmó con voz grave. Kimberly, cuando subió al estrado, habló de la incansable lucha que ambos habían librado contra la enfermedad de su marido. Contó cómo David había buscado ayuda una y otra vez, tratando de preservar la normalidad para su familia. También describió las noches en las que le encontraba sentado en la oscuridad, murmurando sobre voces que le perseguían y le llevaban a cuestionarse su propia cordura. Era un hombre desgarrado entre la realidad y un abismo que no podía controlar, dijo, mientras le temblaba la voz. Mientras la defensa insistía en la incapacidad de David para discernir entre la realidad y las fantasías impulsadas por su trastorno, la acusación sostenía que los actos del 20 de enero mostraban una premeditación preocupante. El operador del 911 testificó que la llamada de David había sido clara y metódica, detallando los hechos con precisión. No parecía alguien fuera de control, señaló. En un giro inesperado, se presentó un correo electrónico que David había enviado a su médico días antes del incidente, en el que describía sus temores sobre los efectos de la nueva medicación. En el mensaje, mencionaba sentirse extrañamente distante y tener pensamientos que no podía entender. La acusación utilizó estas pruebas para cuestionar por qué no había buscado ayuda inmediata. La defensa, sin embargo, argumentó que el correo demostraba que David era plenamente consciente de que algo iba mal, pero estaba atrapado en una espiral de desesperación. El juicio avanzó lentamente, mientras crecía la tensión dentro y fuera de la sala. Los medios de comunicación se llenaron de titulares sobre el caso, debatiendo la responsabilidad de la industria farmacéutica, del sistema de salud mental y, sobre todo, del propio David. Kimberly se mantuvo firme, repitiendo a quienes quisieran escucharla que David no era un monstruo, sino un hombre destrozado por una enfermedad que se había descontrolado. Una de las pruebas más inquietantes que se presentaron fue el testimonio de un vecino que recordaba haber visto a David de pie delante de su casa la noche anterior al incidente.
inmóvil bajo la lluvia, murmurando algo ininteligible. Cuando el vecino le preguntó si se encontraba bien, David se limitó a responder: «A veces, la tormenta que llevamos dentro es más fuerte que la de fuera». Los pasos de los guardias resonaron en el pasillo mientras David, esposado, era conducido a la sala de visitas. Kimberly le esperaba al otro lado del cristal, con los ojos hinchados de llorar, pero con expresión de determinación. Los niños estaban ausentes esta vez. Decidió que era mejor no exponerlos a otro día emocionalmente agotador. Cuando David se sentó frente a ella, los primeros segundos transcurrieron en silencio. Kimberly, respirando hondo, tomó finalmente la palabra. «¿Por qué no me lo contaste todo desde el principio?», preguntó, con voz entrecortada pero firme. David, evitando su mirada, respondió: «Pensé que podría manejarlo. No quería que supieras lo destrozado que estaba». Mientras hablaban, los detalles de aquella mañana del 20 de enero empezaron a surgir con más claridad. David describió cómo, sentado frente al ordenador, había sentido una presión inusual en el pecho. El pensamiento irracional de que algo terrible les ocurriría a sus hijas si no actuaba se apoderó de él de repente. Intentó distraerse, leyendo correos electrónicos y consultando números bancarios, pero las voces internas susurraban cada vez más alto. Kimberly escuchaba atentamente, intentando comprender cómo la mente de su marido le había llevado al abismo. David confesó que había intentado resistirse, que incluso había tomado un vaso de agua y respirado hondo en el patio trasero antes de volver a la casa. «Pero era como si mi propia sombra me arrastrara», dijo, con la mirada perdida. No podía escapar de lo que tenía dentro. Los abogados defensores seguían trabajando en una estrategia que combinaba pruebas médicas con testimonios de familiares y conocidos. Durante las sesiones judiciales, se reveló un patrón inquietante en el historial médico de David. Interacciones contradictorias de sus medicamentos habían provocado episodios de paranoia extrema en el pasado, algo que él había minimizado o no había compartido del todo con sus médicos. Uno de los momentos más impactantes del juicio se produjo cuando el fiscal presentó las imágenes de la cámara de seguridad de una tienda cercana. En el vídeo, grabado días antes del incidente, se veía a David comprando cuchillos nuevos, algo que la fiscalía interpretó como un signo de premeditación. La defensa, sin embargo, argumentó que la compra era para sustituir utensilios de cocina viejos y que no había pruebas de intención criminal. A medida que avanzaba el juicio, la tensión en la sala era palpable. Cada testimonio parecía añadir una nueva capa de complejidad al caso. Kimberly, que seguía apoyando públicamente a su marido, se enfrentó a las feroces críticas de la comunidad. Muchos la acusaron de complicidad por no haber actuado ante las primeras señales de alarma, mientras que otros la elogiaron por su inquebrantable fortaleza. En una de las audiencias más emotivas, un antiguo compañero de David testificó sobre el visible deterioro de su comportamiento en los meses anteriores. Parecía atrapado en su propia mente, como si estuviera luchando contra algo que no podía controlar, dijo el hombre, mientras los miembros del jurado tomaban cuidadosas notas. Los pasillos de la sala del tribunal se llenaron de las apenadas palabras de David, pero para muchos no fueron suficientes para aliviar el peso de lo ocurrido. Aunque las 2 cadenas perpetuas no podían cambiarse, dejaron un hueco en la familia y en la comunidad que seguía de cerca el caso. El capítulo final del juicio no marcó el cierre de esta tragedia. Kimberly, con una resolución que muchos no entendieron, decidió enfrentarse a las sombras que habían asolado su vida. Semanas después de la sentencia, empezó a organizar conferencias en universidades locales, detallando los peligros del infradiagnóstico de los trastornos mentales y el impacto impredecible de ciertos medicamentos. Sus charlas eran conmovedoras y desgarradoras. «No estoy aquí para justificar lo que hizo mi marido», dijo una vez. «Estoy aquí para asegurarme de que otras familias no sufran lo que ha sufrido la mía». Mientras tanto, dentro de la prisión, David se sumergió en un programa de terapia intensiva, supervisado por psiquiatras especializados en salud mental forense. Los registros de sus sesiones
revelaban un patrón inquietante. Aunque era consciente de sus actos y expresaba un profundo remordimiento, seguía luchando con pensamientos intrusivos que le desconectaban de la realidad. En uno de sus escritos, encontrado por los terapeutas, mencionaba: «Las voces no desaparecen, solo aprenden a esconderse». Los días en prisión pasaron lentamente. David participaba en los trabajos manuales y en las sesiones de grupo obligatorias, aunque mantenía una distancia emocional con los demás reclusos. Según un informe psicológico, siguió reprimiendo detalles clave de su estado mental en un esfuerzo por no parecer más vulnerable de lo que ya era. Sin embargo, uno de los terapeutas, tras meses de sesiones, llegó a la conclusión de que David no era un hombre malvado, sino alguien completamente dominado por su enfermedad. Kimberly, por su parte, empezó a recibir amenazas de personas que no podían aceptar su decisión de apoyar a su marido. A pesar de ello, siguió visitándole semanalmente, llevando consigo dibujos de sus hijos mayores, que luchaban por rehacer sus vidas, lejos del impacto mediático del caso. En una de esas visitas, le entregó un álbum de fotos familiares. «Quiero que recuerdes quién eras antes de que todo se viniera abajo», le dijo, aludiendo a la esperanza que aún albergaba en su corazón. El caso de David Crespi no solo conmocionó a una comunidad, sino que dejó un legado de preguntas que aún persiguen a la sociedad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una persona bajo los efectos de una enfermedad mental maltratada? ¿Y cómo puede el sistema garantizar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir?